A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema análisis literario y sus componentes, correspondientes al grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas tales como la habilidad lingüística y entre otros. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón, y si no tienes, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. En esta oportunidad, en la interpretación en lengua de señas, nos acompaña Ruth. Muchas gracias, Ruth, por la interpretación para el día de hoy. Bien, es menester poder complementar ciertos temas y términos que nosotros pudimos haber presenciado en la clase anterior. En la clase anterior hablamos de esa creación literaria, tanto en la narrativa como en la poesía. El día de hoy el tema viene siendo a complementar lo que usted ya conoce directamente con el análisis narrativo y específicamente con el análisis literario. Nuestra siguiente clase va a ser el análisis literario de una obra en específico. Por ende, yo necesito que usted busque información acerca de la obra El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. A través de esta obra, usted puede llegar a reconocer ciertos aspectos y datos muy técnicos para poder realizar el análisis literario de esta obra que vamos a complementar en nuestra siguiente clase. Y bueno, ¿qué es un análisis literario? Usted se estará preguntando en este momento a qué nos podemos referir a este tema. Cuando yo me refiero a análisis literario, me estoy refiriendo a prácticamente el enfoque de la obra literaria en su profundidad. Realizar un análisis literario a mí me da la impresión y me da la factibilidad de poder descifrar y de poder entender aún mucho más la obra con no solo haberla leído. Nosotros a través de la lectura tenemos la capacidad de poder entender ciertas obras literarias, pero gracias al análisis literario podemos conocer a profundidad los temas, la temática y todas las partes que vienen a resaltar dicho tema. Entonces usted ya conoce qué es un análisis literario. Yo estoy completamente seguro que usted ya ha elaborado anteriormente análisis literarios, pero de una forma diferente posiblemente, o no de la forma correcta. El día de hoy yo voy a darles 9 partes esenciales que debe de contemplar su análisis literario. Para esto entonces vamos a elegir y vamos a empezar con el número 1, que es marco histórico. Vamos apuntando, por favor, marco histórico. Y bueno, el marco histórico viene siendo el acontecimiento directamente del contexto histórico. ¿A qué me refiero yo con el contexto histórico? Me refiero directamente a la parte de la historia. Por ejemplo, hay una obra literaria que se realizó en la edad del siglo de oro. Estamos hablando que el siglo de oro se desarrolló en el siglo XV. Por ende, estamos hablando de los años de 1500. Entonces, el marco histórico va a complementar toda la parte histórica que está alrededor de toda la obra literaria. Yo podría mencionar Don Quijote de la Mancha en este caso, podría mencionar también en la obra literaria como El Lazarillo de Tormes. Complementando entonces con estas dos obras literarias, usted sabe que el marco histórico va a estar entonces en el siglo XV, referentes al siglo de oro español. Si yo vengo, por ejemplo, y puedo mencionar la obra del Señor Presidente, de la cual pues vamos a realizar el análisis en nuestra siguiente clase, vamos a estar hablando en la época del siglo XX en Guatemala, dentro de los años de 1925 al año 1950. El contexto histórico de Guatemala, ¿cómo era en ese momento? Hablo de los presidentes, hablo de los gobiernos, hablo de todas las partes que vienen a complementar y enriquecer este marco histórico. Todos esos datos y acontecimientos referentes a estas obras van a formar parte del contexto y del marco histórico. ¿Cuánto más o menos debe de contemplar el marco histórico?
Bueno, es a criterio personal de cada quien. Sin embargo, tiene que dejar claro y bien justificado cuál va a ser el contexto histórico en una cierta cantidad de líneas o en una cierta cantidad de palabras que de alguna forma pues puedan reflejar el mismo contexto. Número 2, vamos a hablar entonces del argumento. ¿A qué nos vamos a referir con el argumento? A la parte esencial de la obra literaria. El argumento no es necesario que usted se enfoque en 20 líneas o en 3 hojas. Es necesario a través de la elaboración de 15 líneas. ¿Por qué 15 líneas? El argumento es la explicación del porqué de la obra y usted a través de 15 líneas puede explicar específicamente la obra literaria, en qué consistió, por qué se dio, todos los acontecimientos pues, que rodearon a la obra mencionada. Pero para realizar ese análisis literario hay algo muy importante y usted no lo puede olvidar. Usted ya tuvo que haber leído la obra literaria. Si usted no la leyó, es imposible hacer un análisis literario. Eso sí es importante y esencial poderlo mencionar. Yo no puedo realizar, por ejemplo, el análisis de la obra de la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez sin no haberla leído antes. Es como avanzar a dar 2 pasos adelante sin poder caminar. O sea, no podemos hacer una cosa previa a la otra. Número 3, tema central. ¿A qué me refiero con el tema central? El tema central, para empezar, va a ser un sustantivo abstracto. ¿A qué me refiero con sustantivo abstracto? A todos aquellos sustantivos, cosas que no se pueden ver ni tocar, ¿verdad? Eso usted ya lo conoce. Entonces, el tema central van a ser todos esos sentimientos, todos esos formas de poderes que se dan alrededor de toda la obra literaria. Por ejemplo, podemos mencionar la obra de Romeo y Julieta. Ahí podemos ver claramente, o usted tal vez en este momento solo con el nombre, usted está determinando Romeo y Julieta, y usted está pensando, bueno, entonces acá posiblemente está hablando de una historia de 2 enamorados. Entonces el tema central posiblemente puede ser el amor. Pero ¿qué tal si hubo venganza? ¿Qué tal si hubo sentimientos encontrados? Todo eso lo va a contemplar el tema central. Entonces es necesario que usted sepa que es un sustantivo abstracto relacionado a la obra literaria. Número 4, motivos literarios. Cuando yo me refiero a los motivos literarios, voy a conocer del por qué se dio esta acción. Si, por ejemplo, fulano vio a Mengano y lo quiso asesinar, debemos conocer del por qué pues lo quiso asesinar. A eso me estoy refiriendo a los motivos literarios. Dar una breve explicación de cada acción importante de la obra. No me voy a poner yo a explicar 200 acciones de la obra. Es imposible que usted pueda realizar eso. Bueno, es posible, pero en realidad me va a llevar más tiempo. Y usted va a tener un tiempo pues reglamentado para poder entregar. Número 5, personajes. Cuando yo me refiero a los personajes, usted debe saber que van a existir personajes principales y personajes secundarios. A los personajes principales se les van a conocer como personajes redondos. ¿Por qué redondos? Porque de la forma tan esencial como usted lo escucha, principales, pues son esas personas, o posiblemente animales, que vienen siendo fundamentales dentro de la obra literaria, que gracias a ellos se rodea toda la acción. Entonces ellos pues le dan vida a esta obra. Y los secundarios vienen siendo las personas animales que vienen a complementar la obra. Todos son importantes dentro de una obra literaria. Tenemos también la parte del ámbito. El ámbito es el lugar en donde, por medio del cual pues, se está desarrollando la obra literaria. Podría ser en un ambiente rural, en un ambiente urbano, un ambiente marítimo. Bueno, según donde se esté desarrollando la obra, usted puede anotar el ámbito y por supuesto dar una breve explicación del por qué usted está colocando el ámbito. Yo puedo tomar en cuenta la obra de la crónica de una muerte anunciada, podría mencionar que estamos hablando de un área rural, de un área donde Santiago Nazar es perseguido y en donde de alguna forma se le da muerte al personaje principal, ¿verdad? Muy bien. Ambiente, el lugar específico. El ambiente es el lugar específico por medio de la cual donde se está llevando y desarrollando la obra por completo. El tiempo puede ser cronológico, en donde empieza, inicio y final,
Usted ha observado películas que empiezan de final al inicio, menos extraños, ¿no? Pero también existen dentro de las obras literarias. Entonces puede ser un tiempo cronológico, puede haber un tiempo también de final a inicio, por medio de la cual pues todo esto se va a poder desarrollar a través de la obra literaria. Y el estilo, no por último, pero no por estar de último va a ser menos importante, el género. ¿Va a ser narrativo, va a ser lírico o va a ser dramático? Es bien interesante poder conocer muchos de los componentes del análisis literario. ¿Por qué razón? Porque esto nos ayuda simplemente a poder comprender más la obra en su totalidad. En la lectura como tal de la obra, pues es elemental, es importante, pero realizar el análisis de una obra a usted le permite o tener una crítica o tener una mayor profundidad de todas las obras literarias que usted pudo haber leído o está trabajando en ese momento. Bien, importante entonces todo esto, porque gracias a lo que estamos observando en este momento en el programa de Aprendo en Casa, vamos a realizar nuestra siguiente clase relacionada con el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Es la tarea que hoy le voy a dejar a usted. Vaya a investigar un poco acerca de esa obra, por qué se llama el señor presidente, a quién nos estamos refiriendo con el señor presidente, y de esta forma usted pueda contestar conmigo estos 9 incisos que tenemos por acá para llevar a cabo nuestro análisis literario. Bien, tenga presente entonces guardar todos sus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa. ¿Qué aprendió el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? El análisis literario y sus componentes, por supuesto, de una forma rápida, pero ya es criterio suyo poder continuar con esa formación desde casa. Comparta con un adulto lo aprendido el día de hoy para que pueda socializar acerca de este tema tan importante y del tema más importante que viene para poder trabajar. Y le recordamos siempre, lávese sus manos constantemente con agua y con jabón y recuerde, por favor, quédese en casa. Nos vemos a la próxima.